Llegó la hora de Actualidad Pública, una mirada a los asuntos que te impactan. Prepárate para el verdadero análisis, porque si es noticia, se discute y analiza en Actualidad Pública. Muy buenas tardes, amigos y amigas Radio Escucha de Actualidad Pública. Hoy es viernes 7 de noviembre y nos escucha a través de Católica Radio y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les saluda Fernando Moreno Rama, el decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, y me acompaña mi colega nuevamente, el doctor Edgar Rodríguez, decano de la Facultad de Administración de Empresas. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, gracias por tenerme aquí y saluda a los Radio Escucha. Antes de entrar en materia, vamos a entrar a los titulares del día. No solo se trata de cualquier análisis. Esto es Actualidad Pública, un espacio creado para lo que necesitas escuchar. desde la enseñanza social de la Iglesia y el verdadero análisis de nuestros expertos. Actualidad Pública. Esta semana, la encuesta de El Nuevo Día presentó el sentir de los puertorriqueños sobre la gestión de la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. A casi un año de su mandato, los ciudadanos mostraron pesimismo y preocupación de cara al futuro. Decisiones de su administración, como la actual situación de energía eléctrica, las fallas en el servicio de agua en diversos puntos de la isla y el polémico impuesto al inventario en comercios, han sido puntos de controversia. Hoy, Actualidad Pública analiza esta realidad desde otra perspectiva. Son las 4 de la tarde y ahora comienza Actualidad Pública. Son temas actuales y pertinentes para el país, para el mundo y para ti. Porque tú eres parte de Actualidad Pública. Bueno, ya escuchamos los titulares para el día de hoy. Ha sido una semana de mucho movimiento, de muchas noticias, particularmente en la política. Así que vamos a tratar, Edgar y yo, de comentar un poquito lo que hemos visto en el país. La primera noticia que resalta de esta semana es que la publicación en el periódico El Nuevo Día, el martes, el miércoles, de las encuestas a un año de las elecciones. Y todo tiende a indicar que los electores del país no están contentos con la gestión de la gobernadora actual. Pero más que entrar, ¿verdad?, en el detalle político partidista, a mí me parece que esto invita a una reflexión de un descontento general con la situación del país y cómo hemos visto que el gobierno ha ido empeorando, o no el gobierno, sino la gestión pública ha ido empeorando por múltiples factores que hemos discutido algunos en este programa y otros que sé que discutiremos hoy y en el futuro. Pero hay una desaprobación grande de la gestión de la gobernadora. Dice la encuesta del Nuevo Día que el 52% de las personas encuestadas no aprueban la gestión, mientras que solo un 17% de esas personas encuestadas está de acuerdo con lo que ha hecho hasta el momento la gobernadora. Hay un grupo que dice que ni aprueba ni desaprueba. Me imagino que hay gente que no confía en el encuestador, hay gente que no se quiere tirar al charco, hay gente que probablemente ni se entera de lo que está pasando y viven en su o del mismo burbuja, partido, seguro. o de su partido, que no quieren que haya represalias. Hay un 5% que está inseguro y un 5% que se rehusó a contestar esa pregunta sobre la aprobación. Pero ese número, 52%, es significativo. Sí, es significativo y lo que refleja es que las expectativas que tenían mucha gente pues no se están cumpliendo, y todo el problema empezó con el tema de los nombramientos, la dificultad que ha tenido ella al nombrar personas críticas, personas importantes para su gestión, que el mismo Senado se los cuestionó y se los desaprobó, y eso, por ahí fue que empezó todo. Lo otro un poco que creó desconfianza es que cuando tú planteas, tú, candidata, tú, gobernadora, planteas que tienes alrededor de 8,000 candidatos para los puestos y tienes esa dificultad para encontrar
los empleados idóneos para los puestos gubernamentales, eso es lo que indica que pues no, eso que no es cierto, crea desconfianza y que la primaria está pasando factura y está mostrando que hay un partido dividido que donde hay muchos tecnócratas que trabajaban muy bien, muy fácilmente con Pierluisi y no están dispuestos a trabajar con Jennifer. Sí, el tema de los nombramientos es interesante porque si bien pues la gobernadora está tratando de enfatizar que esta es su administración, pues no es menos cierto que es una administración controlada por el Partido Nuevo Progresista y que es la tercera o la cuarta en una línea sucesiva corrida, que de las discusiones que se dieron al principio del cuatrenio era cuántos de esos secretarios de agencia que estuvieron bajo el gobernador Pierluisi que tienen una aprobación favorable o que hicieron una gestión buena permanecen en sus puestos y desde el principio pues la política de esta administración fue que no, que todos tenían que presentar su renuncia. Algunos sí se movieron y cambiaron de sombrero y permanecieron dentro de la administración, pero otros simplemente se descartaron de plano y eso de hecho es uno de los temas que el Nuevo Día cubre y entre las personas que desaprueban de ese gabinete, 33% dice que son nada competentes y otro 33% dice que son poco competentes. Así que más de un 65% de la población piensa que las personas que están en los puestos claves de gobierno pues no están a la altura de las necesidades del país. Y es porque, si te das cuenta, han tenido que reciclar, traer gente de otras áreas, gente que no tiene los quilates, que se demuestra que no tiene los quilates. Mira lo que pasó con el tema de acueducto y alcantarillado, cuando entrevistaron al director ejecutivo, la impresión que dio, espérate, esta persona no debe estar ahí. No. Tiene otros casos, por otro lado, como la secretaria de DACO, que está bien activa, haciendo su trabajo, fiscalizando, incluso fiscalizando hasta Luma, pero, ¿verdad? Y esos son los pocos casos, pero tiene casos importantes en la gestión que están, incluyendo desarrollo económico, la Junta de Planificación, que están bien desacreditados. Pero yo creo que otro tema que le está pasando factura es que a nivel mundial, el enemigo público principal es Donald Trump. Y políticas de Donald Trump están afectando a todos los países del mundo, de una manera u otra, directa o indirectamente. Nos está afectando a nosotros. Entonces, tú no ves una voz de parte del gobierno contra esa gestión. No la vas a ver, ¿verdad? Pero no la... Y entonces... Pues mira, hay un tema de la inflación, un tema del empleo, un tema de los empleos, un tema de las exportaciones, un tema de la ayuda a los pobres, un tema de la ayuda a los universitarios, que son políticas de Trump que están afectando a diversos grupos en el país y ella no toma posición para defender el país y obviamente muchos de esos que opinaron en esa encuesta, pues son afectados y obviamente ellos se van a ver como que, espérate, esta señora, esta gobernadora no nos representa cuando más necesitamos un líder que nos represente y que abogue por nosotros. Sí, me parece que es una cuestión de niveles, ¿verdad? Al nivel más cercano, uno podría pensar y sin lugar a dudas los problemas que más afectan a la gente ahora mismo es el agua y la luz. Uh-huh. Estamos hablando que esta encuesta se hizo cuando hubo una avería grandísima en el servicio de agua potable, que la mayoría del área municipal, por lo menos 1 millón de personas estuvieron con interrupciones o sin agua por un tiempo significativo. Y eso sin hablar, ¿verdad? El agua no nos había preocupado tanto en los últimos años, a menos que hubiese una sequía, pero sin hablar de los apagones. El tema de la energía eléctrica y su caballito de campaña fue contra Pierluisi sacar a Luma, ¿verdad? La única diferencia significativa en la plataforma de gobierno del uno y del otro en la primaria del Partido Nuevo Progresista es que la gobernadora hablaba de sacar a Luma y de sacar a Luma tan pronto llegara a la fortaleza.
Y eso ya va un año y es un proceso que todavía no está ni siquiera encaminado, ¿verdad? Y cada cierto tiempo sale alguien y dice, sí, se envió una carta, hay un SAR de la energía, pero el problema no se mueve en ninguna dirección, no se están, ¿verdad? Por lo menos públicamente que se sepa, no se están contemplando alternativas. La excusa siempre era, pero si se va Luma, ¿quién va ahí? ¿A quién vamos a poner? Porque esto no es bueno. Pues había una autoridad de energía eléctrica, hay un montón de empleados de la autoridad de energía eléctrica diestros que están haciendo funciones en otro montón de agencias y de puestos de gobierno que podrían ser llamados nuevamente a sus antiguos puestos de trabajo y reclutar un personal nuevo, ¿verdad? Que es una cuestión de voluntad, de sentarse, de enfrentar el problema. No va a haber una varita mágica, no va a venir una hada madrina. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana, y ahí es que entra el tema de los problemas con la administración federal. Si tú tienes un presidente de los Estados Unidos completamente intransigente, y no solo eso, pero también errático, que yo un poco entiendo a la gobernadora en el sentido de yo no quiero llamar la atención para acá porque me puede ayudar, pero también puede ser devastador. Sí. Y entonces, de hecho, el presidente hizo unas expresiones en el fin de semana pasado diciendo que sobre la estadidad de Puerto Rico y lo desastroso que eso sería para las aspiraciones del Partido Republicano, porque entiende que los puertorriqueños votarían por el Partido Republicano y las sillas, la reorganización de sillas en el Congreso, pues pondría en desventaja al Partido Republicano. Así que en ese contexto, ¿verdad? Es una situación bien difícil donde de adentro no se mueven las cosas, tal vez porque el talento que necesitamos que esté dirigiendo ciertas operaciones no está donde debería estar, y por otro lado porque pues quienes toman las decisiones importantes al final del día allá en Washington, es mejor no que no miren para acá porque no sabemos qué podemos esperar. Mira, también sé que le complicó a la gobernadora, interesantemente, porque todos los tiros estaban dirigidos hacia Luma, pero es que la relación con Genera y el tema de la generación de combustible y el issue de la barcaza que se retiró en un momento dado por un asunto contractual, un asunto legal, pues eso la puso en una posición bien difícil, porque puso al país en una posición difícil, y ella como líder que no quedó bien en temas de cómo lo manejó su SAR de energía, y que si tú ves los problemas recientes de energía eléctrica masivos que ha tenido el país, no se deben tanto a la distribución y a la transmisión, se deben al tema de la generación. Y como está diciendo este experto en energía eléctrica hace poco en un programa de televisión, si no llegas, si alguien, esto es un asunto imaginario hipotético, si se le pone una sábana extensa a Puerto Rico y le tapa todas las placas solares que en estos momentos, especialmente por la noche, le están inyectando energía eléctrica al país, los 160 hogares, 160,000 hogares que le están inyectando energía eléctrica al país, Puerto Rico se queda sin luz. Entonces, eso colocó a la gobernadora a una posición bien difícil. Ha tenido que ceder a la posibilidad de que la generación de gas sea una relación monopólica de una empresa con relación a Puerto Rico. Y el público vio eso, vio que, espérate, pero es que no nos están defendiendo. ¿Por qué todo tiene que entrar por el mismo sitio en términos de energía eléctrica? Y yo creo que Puerto Rico en ese sentido le está pasando factura ya, a menos que haya un cambio en los próximos 2-3 años importante. El pueblo no va a estar olvidando ese escenario donde el país en términos de energía eléctrica sumamente vulnerable. O sea, no había forma. Yo escuchaba a la gente, ¿y qué va a pasar si ese gas no llega? ¿Por qué dependemos de una empresa de un mismo sitio? ¿Por qué le entregamos el puerto, esa área para entrarle, para poder
traer ese combustible acá a una sola empresa, porque es el asunto de un monopolio de una empresa y poner todo el juego en una canasta. Se hizo... y una empresa privada, porque aquí hay que... Sí, hay que cualificarla. Hay que poner los puntos sobre las I. La Autoridad de Energía Eléctrica era un monopolio, pero era una corporación pública que respondía a los intereses del pueblo puertorriqueño. Y avalada por el Estado y regido por... Después se hicieron controles, se hizo la Comisión esta de Energía y se le pusieron ciertos controles. Pero, ¿verdad? Tú señalas, esta gente de Genera y New Fortress son corporaciones privadas. Y grandes. Extranjeras que no son de capital puertorriqueño ni responden a los intereses del pueblo puertorriqueño y sí responden a los intereses de sus accionistas y entonces da la mala pata que se han buscado una corporación que está en quiebra. Que está en quiebra, esto que te iba a decir. Que no tiene una buena gestión administrativa. Uno decía, pues va a traer una empresa privada que a lo mejor esté mejor regentada, mejor administrada que lo que tenemos aquí. Entonces te busca y le das un monopolio del suministro de gas a una gente que tiene serios problemas económicos a nivel global en su operación y eso es súper preocupante. Peligroso porque los hace bien dependientes de los ingresos que genera aquí y no nos van a soltar. O sea, van a hacer todo lo posible por mantener esos negocios aquí porque esto es lo que le queda, rentable. Entonces, es lo que... Y rentable por el tema del monopolio y las condiciones onerosas que contrataron con el gobierno de Puerto Rico, porque en cualquier otra circunstancia eso no es un negocio rentable. Digo, sin hablar del tema macro, del problema de seguir quemando combustibles fósiles, que nosotros no tenemos, que hay que comprarlos, que son sujetos a los mercados, que son súper volátiles. Un día el gas está barato, pasa algo y al otro día el gas... Igual que el petróleo, seguro. Igual que el petróleo está carísimo, pero también es combustible fósil, que lo que es un poquito más limpio que el petróleo, pero lo que suelta es dióxido de carbono a la atmósfera, que nos calienta el agua y que nos genera esos huracanes terribles categoría 5 como el que acaba de pasar por la hermana isla de Jamaica. Y yo creo que el pueblo se pregunta cómo un gobierno le entregó no tan solo la distribución, la generación a una empresa. A una empresa que no responda, como tú dices, a los intereses nuestros. Es fuerte, es fuerte y la estamos pasando. Entonces, tú ves la cantidad de gente recurriendo a depender de sí mismo en términos de placas, en términos de energía solar. Que es como una microprivatización. Si a nivel de gobierno y en un país tan pequeño como este, tener esas cosas más o menos resueltas no debe ser tan difícil. Distribuir energía, producir y distribuir energía para una isla de las dimensiones de la nuestra no es una cosa, ¿verdad? Y se hizo en una época con mucha menos tecnología, con otras dificultades, y se logró tener un sistema eléctrico estable, eficiente. Por muchos años, por muchos años. Y ahora dicen, que esas plantas están viejas, pero uno también tiene que tener cuidado con los argumentos que se usan por ahí, porque las plantas de energía que uno construye, Palo Seco, la de allá de Guayama, Aguirre, Costa Azul, eso no se construye como un carro para que te dure 5 o 10 años. Eso se construye para que tenga una vida útil de décadas y décadas, y se van reemplazando, y en la medida que la tecnología lo permita, pues se van poniendo componentes más efectivos y eficientes en esos sistemas. Pero uno no construye una planta de energía que cueste $1 billón para a los 10 años decir, es que eso ya está viejo, porque es que no funciona así. Y por otro lado, no le dimos el mantenimiento que una planta como un carro merece. Y una planta que, como tú dices, billonaria, de alto uso, y se dejó perder, deteriorar, y lo estamos pagando hoy. En eso la gente de Luma tiene razón. Mira, es que lo que tenemos aquí con lo que estamos bregando nosotros, ellos lo sabían, sin duda, pero porque ellos tuvieron que hacer el análisis, pero había que invertir. Entonces estamos tomando esa infraestructura con serios problemas y bueno, está pasando la factura en términos de la cantidad de placas. A mí me sorprende mucho que cuando se habla de generación de energía solar a nivel de Estados Unidos,
Puerto Rico sale entre los primeros lugares por la cantidad en tan poco tiempo de hogares con sistema solar. Estamos haciendo ejemplos. O sea, Puerto Rico es ahora mismo el ejemplo de transformación de una región, ¿verdad? Más dependiente hoy que lo que era hace 5 años de energía solar, comparado con California, comparado con Texas, comparado con el sur de los Estados Unidos. Y eso es impresionante, y eso es un hijo de la crisis energética. De la necesidad, claro. Y a mí, del tema de la energía solar, me preocupa la falta de planificación, como en todo, ¿verdad? En la medida en que tú en tu casa pones tus placas solares, te desconectaste de energía eléctrica, y energía eléctrica cuenta con nosotros como consumidores. Y en esas proyecciones que ellos hacen de decidir si es viable construir una planta nueva, porque en 10 años yo le voy a cobrar tanto a tantos miles de consumidores, y de momento ese número se va reduciendo y reduciendo. Yo que viajo de San Juan a Ponce con frecuencia, lo que uno ve en el expreso son guaguas de compañías de placas solares. Y brigadas. Qué sé yo, por cada guaguita de una compañía de esas, yo a lo mejor veo una de Luma como mucho. Y entonces, pues sí, se está moviendo la gente, y con toda la razón del mundo, a los sistemas de energía solar, no necesariamente por cuestiones de principios, de proteger el ambiente, sino meramente por necesidad. Porque aquí se va la luz y tú no sabes cuándo va a volver, y puede llegar a las 2 horas, pero puede llegar a las 2 semanas. Sin tormenta, sin nada dramático. No, que una iguana pisó yo no sé dónde, allá un transformador, media isla sin luz. Y entonces, pues esa necesidad empuja. Pero entonces, ¿cómo el gobierno entra en su rol de parents patria, ¿verdad? De velar porque las cosas se hagan ordenadamente y se den más proyectos como los que vemos en Adjuntas de Casa Pueblo, que ellos no es un comercio que puso placas solares, sino varios comercios del pueblo se pusieron de acuerdo, pusieron placas, buscaron un espacio para almacenamiento de energía. De momento tienes el casco del pueblo de Adjuntas independiente de energía eléctrica, porque tienen su propia producción, y proyectos como ese, porque las placas tienen un costo que no todo el mundo puede tampoco, y también se va a deteriorar en su momento, y tienen una vida útil, y bueno, cómo uno entra, ¿verdad?, a organizar mejor esa transición, que yo creo que es necesaria y es lógica, porque es que esto, si algo que tenemos aquí que nos da Dios todos los días, es mucha luz ultravioleta. Así que cómo, ¿verdad?, el gobierno entra en este mundo y ayuda a que esa transformación, esa transición sea más ordenada, sin crear más caos del que ya hemos estado viendo. Mira, con eso, 2 cosas. Número 1, que desde hace mucho tiempo, no tan solo la gente de Casa Pueblo, sino expertos ingenieros de UPR Mayagüez le están recomendando el sistema de microredes, que es más o menos lo que puso Casa Pueblo allá, un poco para diversificar y depender de nosotros mismos y de la naturaleza en términos de la generación de energía eléctrica. Por otro lado, si bien los hogares están cada vez más dependiendo, y obviamente dependiendo de energía solar, cada vez más empresas, y empresas grandes, cuando se instalan en Puerto Rico, ya están pensando en que tengo que tener un sistema alterno, sea de gas, o sea solar, o de otro tipo, para duplir. Y esos son ingresos sumamente grandes, sumamente altos, que deja de recibir la Luma, y por lo tanto cada vez menos clientes pequeños como los hogares y grandes como las empresas van a estar aportando a los ingresos. Entonces, ¿qué van a hacer los que quedan? ¿Cómo vamos a tratar los que quedan, que no pueden, los que viven en condominios, edificios públicos que tienen que pagar, o los pobres que no van a poder poner placas porque yo no puedo estar invirtiendo? Es una hipoteca, otra casi, hipoteca, de 30 a 25, 15 años, lo que sea, por tanto tiempo, pues la cosa se complica. Y yo creo que en términos generales, eso en términos de culpa, en términos de quién es altamente responsable, aunque sea parcialmente, es como la universidad, como la gobernadora ha manejado el asunto. Sí, el que está a la cabeza, que toma las decisiones, sea quien sea, siempre es así, va a cargar con la responsabilidad. Y yo creo que el malestar
el sentimiento que hay generalizado en el país, pues quien va a pagar los platos rotos según esta encuesta, pues es la actual gobernadora. Pero podemos poner ahí, yo creo que al final, ¿verdad?, el análisis es, no importa quién está ahí, en la medida en que no se empiecen a tomar ciertas acciones más concretas, más claras, que se le expliquen mejor a la gente y que haya un plan, que uno vea cómo la cosa se va moviendo, aunque tome tiempo, porque de esto no vamos a salir en un año ni, no se resuelve, ni en un ¿no? año, ni en dos, ni en un cuatrenio y probablemente en más tiempo. Pues hay que Yo creo que el liderazgo debe ser diferente y ahí que tiene que haber la transformación. Tú no eres menos líder si tú te sientas con otros grupos, empresa privada, las universidades, corporaciones sin fines de lucro, para discutir estos temas y diseñar un plan donde haya consenso en las partes y que esos puedan aportar. Pues hablando de liderazgo, tenemos un tema para que tiene que ver con eso para el segundo segmento. Vamos a una breve pausa y regresamos en Actualidad Pública. Nos fuimos por... La realidad que te afecta a ti y a los tuyos. Lo que acontece en el país y en el mundo están bajo la lupa de Actualidad Pública. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Actualidad Pública. Les saluda Fernando Moreno Rama. Estoy aquí en compañía del doctor Edgar Rodríguez, que es el decano de la Facultad de Administración de Empresas. Y antes de entrar en materia, retomar los temas que teníamos de discusión el día de hoy, me toca excusar nuevamente a nuestro jefe, el señor presidente de la universidad, el licenciado Frontera, que lleva unos días de gestiones oficiales fuera del país. Estuvo representándonos en el jubileo de la educación en Roma y allá ya nos envió una foto dándole la mano al Papa, así que viene bendecido nuestro señor presidente, ha tenido un encuentro maravilloso por allá y luego iba a unas gestiones oficiales también en España, en Madrid, con la Universidad Rey Juan Carlos y otras instituciones que son socias de nuestra universidad, así que debidamente excusado el señor presidente. Esperamos que ya la próxima semana se reintegre a este panel de análisis, y la licenciada Lisa Riestra, que también está colaborando fuertemente con nuestra institución hermana, que es la Universidad Central de Bayamón, y está en gestiones oficiales allá y ha pedido ser excusada, así que un saludo a Lisa, que sé que si no está aquí nos está escuchando, sintonizándonos desde allá, desde Bayamón. Edgar, hablábamos al final del segmento anterior sobre un poco la crisis de liderato que hay o los problemas que vemos a nivel de la alta gerencia del gobierno en la toma de decisiones. Y yo creo que un ejemplo claro que vivimos en las pasadas semanas es el tema del impuesto al inventario. La legislatura aprobó una proyecto de ley, eliminando el famoso impuesto al inventario en un periodo de 3 años. Se congelaba y en 3 años pues ya ese impuesto no se iba a cobrar. Ese impuesto lo cobra el CRIM, el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, y luego se dividía entre las arcas de los diferentes municipios, y era un dinero o es un dinero con el que los municipios cuentan en su presupuesto. En algunos municipios es una cantidad significativa, más de la mitad del presupuesto del municipio. Y entonces la legislatura, controlada por el mismo partido de la gobernadora, Cámara y Senado, aprueban el proyecto. El proyecto lo envían a la Fortaleza para la firma de la gobernadora, como dispone el marco constitucional, y la gobernadora no lo firma. Y entonces se comienza a dar un debate donde entran diferentes sectores a la discusión. Por un lado, los alcaldes señalando lo difícil que sería para los municipios operar sin esos ingresos, y lo difícil que es encontrar una fuente alternativa a ese impuesto, ¿verdad? Si qué sé yo, a un municipio le entra $1 millón por ese impuesto, ¿de dónde va a entrar? ¿De dónde el municipio va a sacar ese $1 millón para cumplir con sus obligaciones en el futuro? Y por el otro lado, los comerciantes, el sector privado. Y los comerciantes, no a cualquiera, porque quiero que nos explique un poquito, ese impuesto no lo pagan los pequeños comercios, es un impuesto que es de cierto volumen en ventas, ¿no? Volumen de un millón en adelante.
se lleva pagando hace mucho tiempo. El tema del impuesto al inventario es que limita el margen de maniobra que tiene una empresa que paga este impuesto se reduce dramáticamente porque lo limita. Y eso es lo que los empresarios, yo les escuché varias veces en distintos foros, no supieron explicar. Yo tengo que pagar un impuesto por inventario sobre este volumen. Eso significa que mientras más inventario yo tenga por mucho tiempo, algo que no vendí, tengo que pagar inventario, tengo que pagar un impuesto por eso. Y si pasó un año y lo pagó una vez, lo tiene que volver a pagar lo que sea que tenga en el almacén ahí que no ha vendido. Exactamente. Entonces tengo que comprar. ¿Qué me conviene? Comprar pequeño. Tener bajos volúmenes de inventario. Y eso, cuando se va al debate, eso puede estar afectando, puede estar aumentando la vulnerabilidad del país para tener bienes específicos en unas cantidades considerables en casos de crisis. Pero ellos no supieron explicarle que a mí me conviene comprar altos volúmenes y mantener los inventarios, porque mientras más alto el volumen, yo pagaría precios más bajos por ese precio más bajo lo puedo trasladar hacia adelante a un precio más bajo al consumidor. Eso ellos no lo supieron explicar en ningún momento. De hecho, hubo empresarios que le preguntaron y dijeron, no, eso no va a afectar nada a los precios al consumidor. Entonces, ¿cómo tú defiendes eso? Eso ahí quería llegar porque yo creo que fue el argumento que mató el proyecto. Claro. Al final, entre la necesidad de los municipios, y los municipios llevan esta campaña de venderse como que son el gobierno más accesible, como que están cerca del pueblo. Están más cerca del pueblo, responden a las cuestiones más rápido que el gobierno central o que las agencias administrativas del gobierno central, y en cierta medida, ¿verdad? Son la primera cara ahí de la operación pública que el ciudadano tiene, sobre todo en los lugares más remotos, en los pueblos más pequeños de la isla, pues el acceso directo es al alcalde o algún funcionario municipal. Y entonces, por un lado, ellos con esa preocupación de que van a tener que cortar servicios que ya de por sí son a poblaciones vulnerables, a los ancianos, a los niños, el recogido de basura, el mantenimiento de cierta infraestructura. Y por el otro, el comerciante diciendo, bueno, pues al final del día el consumidor no lo va a ver en el bolsillo. Pues entonces, desde la opinión pública uno lo mira y dice, pues si es lo mismo para mí, mi bolsillo, los chavitos al final del día en dólares y centavos, y el municipio va a seguir dando un servicio, versus tú quejándote de que te están cobrando por un inventario, pues yo creo que la decisión política que tomó la gobernadora de no firmar el proyecto es mucho más fácil que si los comerciantes hubiesen salido a explicar cómo eso beneficiaba el movimiento económico, más creación de empleo, reducción de precios por compra en masa, como tú dices, al por mayor, como tú dices, por volumen. Pero eso no fue lo que vimos. A mí me sorprendió, porque otras veces ha ocurrido que el Centro Unido de Detallistas, la Cámara de Comercio, no comisionara un estudio que se podría hacer muy fácil, cuál sería el impacto en precios y hasta impacto en empleo de la empresa, de eliminarlo. Si eso hubiera salido a la luz pública, un estudio bien hecho, comisionado a una de estas empresas de análisis económico que hay, yo creo que hubieran tenido una posibilidad mayor de que lo eliminaran. Pero eso no ocurrió. Entonces, los que yo escuché, tanto en radio como en televisión, no se pudieron defender, no pudieron decir claramente, mira, debido a esto, yo no puedo tener un volumen más alto de inventario en mi almacén. Me tengo que estar limitando. Entonces, eso tiene un impacto, obviamente, en los precios de compra y en los precios al consumidor. Y si yo puedo tener esa mayor cantidad y eso se puede traducir en mayores ventas, porque voy a tener los precios más bajos, pues mira, posiblemente más empleo.
pero no lo vieron, no, o sea, y no lo transmitieron, y yo, pero ¿qué les pasa? Que yo veía, pero ¿qué les pasa? Cuando ellos lo tienen claro. Eso, yo creo, por lo que yo vi de lo que planteó tanto el presidente del Senado como la gobernadora, yo creo que este es de los últimos, si no el penúltimo chance que tenían los empresarios para eliminar esto. Yo no veo, por lo que yo veo, yo no veo a ellos, al gobierno, como que muy dado, muy convencido de que esta gente me está diciendo la verdad, esta gente me está planteando que hay que no es cierto, en realidad no es cierto que hay una necesidad de eliminar ese impuesto, y que la necesidad de los municipios es real, es palpable, se ve, está en el presupuesto, qué por ciento del presupuesto municipal depende de este ingreso, así que yo creo que eso se va a quedar por ahí por los próximos 10 años por lo menos. No, y yo coincido contigo en la parte de que se dio una discusión, resumimos aquí los puntos, ¿verdad?, más sobresalientes, pero que no tenemos la información completa. No tenemos la información completa, y muchos de los actores yo creo que tampoco la tenían. Y si a mí me dicen vamos a derogar un impuesto, pues yo soy el primero que firmo, ¿sabes? Seguro. Aquí se paga impuestos por todo, si me vas a quitar por lo menos uno, bienvenido sea. Pero la verdad es que para tener una discusión seria sobre un tema como este hay que tener los números. Y el alcalde de Camuy, que es el dirigente de una de estas agrupaciones de alcaldes, le dijo: en mi municipio hay 2 empresas. De todos los comerciantes de Camuy, hay 2 empresas que tienen el volumen de ventas para que se active el impuesto al inventario, y son cadenas. Uno que entiende un supermercado y el otro es una farmacia de cadena. Sí. Y que son pues farmacias y cadenas que vienen algunas de afuera que en su maniobra pueden evitar eso. De contabilidad, me imagino pues que eso uno ni lo nota ni tanto. Pero si vamos a hablar, ¿verdad?, de repeler impuestos, porque la primera versión de esta discusión se dio cuando querían poner un impuesto a los teléfonos, a los canales de voz, y ampliar un impuesto a la tecnología que iba a tener un efecto no solo en la cuenta de los celulares, que todo el mundo tiene, eso claro. Uno no puede, eso es una necesidad básica en estos tiempos, pero también iba a afectar otros servicios como el internet de la casa y otros proveedores de servicios de internet. Y esa medida, pues ahí sí, los empresarios de las compañías de tecnología, de internet particularmente, se movieron y fueron una voz. Fueron al unísono y fueron muy claros en el efecto en dólares y centavos que se iba a tener la factura de los diferentes servicios que ellos venden. Acá, en esta otra discusión, no nos quedó muy claro, y pudo más el pulseo de los municipios y el llorado que pues los argumentos que al final fueron contraproducentes de parte del sector privado y de los comerciantes. Inclusive, un argumento que se le fue en contra a los empresarios es que ellos plantean: lo que pasa es que tenemos altos costos de luz, altos costos de agua, altos costos de internet. Esos costos operacionales tan altos nos hace imposible bajar los precios al consumidor, a pesar. Ese planteamiento se dio. Entonces, ¿cómo tú te defiendes? Pues mira, yo creo que para el gobernador fue muy fácil. Muy fácil. Yo pienso que ellos tenían los argumentos y podrían conseguir los números. Por eso insisto en el estudio, que ellos lo han hecho otras veces, lo han comisionado. Y si lo hubieran tenido, yo creo que las posibilidades eran mayores. Porque los empresarios están seriamente impactados. Si nosotros estamos impactados por el aumento en el precio de la luz, los empresarios por mucho. Por mucho. Entonces, yo conozco muy de cerca, ¿verdad? Por ejemplo, negocios pequeños y medianos, dueños de restaurantes que han tenido que cerrar porque no pueden. O sea, no pueden. Inclusive gente que el local es de ellos, no es que lo alquilan, es de ellos. Inclusive así,
los costos operacionales no les permiten operar con una rentabilidad considerable. Así que es peor de lo que se ve. Pero ese argumento, la imposibilidad de ellos de bajar los precios con todo y tumbar eliminar el impuesto al inventario, yo creo que los afectó mucho y yo creo que, porque como te dije, van a estar para los próximos 10 y 15 años con el mismo impuesto, no va a pasar nada, y la clase empresaria en Puerto Rico afectándose todos los días. Pero yo creo que una de las lecciones que salen de esto, ¿verdad? Y estos son de esas noticias, como la canción de Tu Amor es un periódico de ayer, que en un par de semanas ni nos vamos a acordar, pero siempre es bueno sacar alguna lección, y yo creo que por un lado los municipios tienen que ponerse creativos. Yo creo que los municipios tienen una responsabilidad de buscar que su operación sea lo más independiente del gobierno central o de este tipo de imposiciones como sea posible, porque ya pues no aguantamos un impuesto más y ¿verdad? Y por otro lado, pues cualquier mirada que se haga a los impuestos que hay tiene que ser integral, tiene que ser amplia, y tiene que mirar todos los sectores, porque cada vez que se habla de un impuesto, pues quitas pon otro acá y dejaste la cosa igual, y no puedo bajar las tasas de contribuciones sobre ingresos porque es que con eso se paga esto, y no puedo bajar el IBU porque con esto se paga lo otro, y no puedo el impuesto de los 200,000 impuestos que uno paga. Bueno, si se va a hacer, pues es dólares y centavos. Es una cuestión de hacer un ejercicio, de sentarse con los números y ser honestos y ver a dónde va el dinero y dónde sí se puede cortar, dónde se puede hacer ingresos, dónde se está regalando dinero. Aquí hay una cantidad de incentivos contributivos que no se miden, y que tienen un efecto gigante, ¿verdad? Que si se tributara un poquito, no es todo, si se tributara un poquito más, resuelve algunos problemas. Así que esa mirada de los temas impositivos no debería ser, pues quita esto aquí o ponte esto allá o reemplaza esto con otra cosa, porque al final del día no cambia nada. Mi temor con eso es que va a terminar, es un tema en que se ha discutido bastante, en el tema de lo que dice el economista el jefe de estudios técnicos, y se me acaba de olvidar, Villamil. Joaco Villamil, que fue un momento compañero en la universidad, ¿verdad? Él pululeaba mucho con Juan Lara allá en la Universidad de Puerto Rico. El tema del redimensionamiento. Se redujeron la población en 700, 800 mil personas. El país tiene que redimensionarse, tiene que modificar su estructura. ¿Vamos a seguir con los 78 municipios? ¿O lo mismo que se está pensando con el sistema OPR? ¿Vamos a seguir con los 11 municipios? Muchas empresas privadas lo hicieron. O sea, Ana Geméndez se modificó, redimensionó no podemos atender con esta estructura, no podemos atender esta población, pues tenemos que... El tema de los municipios siempre llega ahí, y obviamente los municipios van a chillar, y se entiende. Pero por otro lado, el tema de ponernos creativos, yo sé, y eso se ha hablado hace mucho tiempo, que con el tema del crimen y el tema de evaluar el valor de las estructuras a nivel político, que es un proyectazo. Siempre se ha empleado que de esa manera por ahí se pueden atraer ingresos mayores de lo que se trae hoy. Es que hay gente que no paga crimen, mucha gente. Y hay otros que pagamos crimen y que está ahí porque son estructuras más nuevas y son de sesiones más recientes. Y de hecho a mí me parece súper injusto, ¿verdad? Es una cuestión de poner al día. Ya existe la tecnología. Antes tú tenías que mandar un tasador casa por casa por cuánto monte hay en Puerto Rico, pero ya entre las fotos satelitales, los mapas estos que hay de geotécnicos y toda la cosa, la tecnología de los drones, tú puedes hacer esas tasaciones, ese mapeo
de una manera mucho más barata, mucho más efectiva y rápida. Y rápida y que ponga, ¿verdad?, el impuesto de la propiedad en orden, porque hay mucha gente que no paga un centavo y hay una gente que carga con un peso significativo en ese sentido, de nuevo, y es falta de ejecutar, ¿verdad? Porque las normas están ahí, las leyes están en su sitio. Un poco de voluntad y algo, a toda la voluntad, con algo que mencionaste con el tema de los subsidios. El último estudio que se hizo, se habla de que el gobierno deja de perder alrededor de 18 billones de dólares en subsidios. Wow. Ese es el presupuesto. Ese es el presupuesto. Es el presupuesto completo. Eso es mucho dinero. Entonces es mucho subsidio que no es condicional. O sea, porque y el desarrollo económico de Puerto Rico se montó por muchos años en unos incentivos contributivos, especialmente para las empresas farmacéuticas y de manufactura. Y manufactura liviana, manufactura manufactura de intensivo en capital, y eso lo abandonamos. Se fue la sesión. Digo, y es un modelo justificable. Si tú montas una fábrica en Ponce, pues a lo mejor yo no te cobro impuestos, pero tú me tienes que tener ahí 200 empleados con buenos sueldos. De mano de obra especializada, profesionales, más todo el personal de apoyo, gente de equipos de limpieza, de mantenimiento, de esto, de lo otro, personal administrativo. Y eso, pues una empresa de ese tipo mueve. Jayuya vive de una fábrica. Eso mismo. La economía de Jayuya es un municipio saludable porque hay una. Y eso fue un modelo que se expandió y se fue haciendo más pequeñito con el tiempo, pero todavía las poquitas fábricas que quedan alrededor de la isla mueven las economías de sus regiones. Así llegó los Angen, así llegó los Eli Lilly, Cooper Vision, así llegó los Cooper Vision, así llegó los Metronics, tú sabes, y eso lo abandonamos, tú sabes, y yo creo que, y obviamente, ¿verdad?, eso se está discutiendo un poco más recientemente por el tema de la Ley 60, pero yo creo que por ahí un balance en el tema de aumento de los impuestos, por un lado, ¿verdad?, ponerse de creativo como tú planteabas, y por otro lado aumentar los ingresos. Y yo creo que si eso se trabaja con voluntad, se trabaja de manera combinada, ¿verdad?, yo creo que podríamos llegar a un happy medium que beneficie a los municipios y que beneficie al país, en términos generales. Hay expertos aquí, hay gente que sepa de economía lo suficiente en Puerto Rico para sentarlos en una mesa y ponerlos a producir un plan tarifario, un plan contributivo que sea bueno para atraer empresas, que sea bueno para la gente en su etapa productiva, que sea generoso con los viejitos y con la gente más vulnerable, que desarrolle el país, ¿verdad? Que tengamos algo para mirar hacia el futuro con ánimo, con esperanza. Hay esa masa. Mira, tengo un amigo que, de hecho, lo vamos a traer a la universidad el año que viene, señor Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, que es un empresario, consultor, asesor en el área de empresarismo, el fundador de la organización YES, que es la que se dedica básicamente a asesorar. Y él plantea en su red social, por lo menos una vez al año, de la cantidad de planes que se han diseñado, planes de desarrollo económico que han diseñado en Puerto Rico desde el 2000 para acá. Estamos hablando de sobre ciento y pico. Y él dice, él siempre plantea, solo es que hay que coger uno. Tú lo has hecho estudios técnicos, lo has hecho Advanced Economic Research, hay uno de la CEPAL, hay 20,000 estudios. Hay que escoger uno y ponerlo y ejecutarlo, porque por falta de plan no es la cosa. Ahora, ¿quién pone en práctica ese plan? Porque lo difícil de los planes, el plan está ahí, pero hay que tener la disciplina de seguirlo y de a la hora de que la decisión
que haya que tomar por seguir el plan sea difícil, tomarla. Terminamos en el tema del liderato. Terminamos donde empezamos y se nos está acabando el tiempo. Yo le voy a robar un minutito a las muchachas de la producción para anunciar que mañana sábado 8 de noviembre vamos a tener en el Complejo Ferial de Ponce una gala de la Escuela de Derecho. Le hemos puesto casi una gala porque no es tan formal como una gala de esa de Tuxedo y Lacito Negro, pero queremos celebrar los logros y las cosas buenas que han pasado en nuestra escuela y en nuestra universidad en los pasados años, y pues hemos decidido un poco abrir la temporada navideña con una fiesta, con una actividad de celebración, y además de eso le vamos a rendir un homenaje muy merecido al querido profesor Pedro Ortiz Álvarez, quien este año cumple 50 años de profesor. Wow. 50 años de profesor, y me llamó el otro día y me dijo, no son casi, son 50. Yo nunca he estado fuera de la facultad, y él estuvo en el gobierno, él fue secretario de DACO y estuvo en otras gestiones públicas, pero siempre se mantuvo por lo menos enseñando una clase ininterrumpidamente semestre tras semestre por 50 años, así que a don Pedro le daremos su homenaje el sábado. Muy merecido. Y nada, eso será una actividad de... No hago más anuncios porque se nos acabaron los boletos, pero ha sido una forma de reconectar con exalumnos, de reconectar con gente de la comunidad de la Escuela de Derecho que hace tiempo pues uno no toca base, y esperemos que sea una primera actividad que se repita y se repita pronto, porque primero que hay muchos más profesores que reconocer en nuestra facultad, y segundo porque es importante, ¿verdad? Como universidad reconectar con nuestros exalumnos y con la gente que nos apoya en nuestra gestión diaria y que nos dan la mano en lo que hacemos. Así que, Edgar, muchas gracias a la producción. Esto ha sido Actualidad Pública. Nos vemos el viernes que viene. ¿Te afecta, te inquieta o te genera dudas? Queremos conocer tus ideas y comentarios y hacerte parte de nuestra mesa de discusión. Escríbenos a actualidadpublica@pucpr.edu. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.